Vamos a estudiar con Rashi Baikra, capítulo 9, versículo 22. Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Aarón descendió donde ofreció la ofrenda Atat, la ofrenda Olá y las ofrendas Shlamim. El texto que estamos leyendo nos dice que Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y la pregunta entonces que se nos hace es la siguiente: ¿qué bendición dio Aarón al pueblo? Porque aquí no dice en el texto cómo los bendijo. Dice que levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo, pero no dice más. Entonces, vamos a ver qué otra opción había posiblemente. O es la bendición al sacerdotal o no es. ¿De dónde saca Rashi que es la bendición sacerdotal la que hizo aquí Aarón? Por la siguiente razón, porque es que la bendición sacerdotal todavía no ha sido entregada acá. La bendición sacerdotal está más adelante en el libro de Números. Entonces, ¿por qué Rashi saca la conclusión que fue la bendición sacerdotal? Eso es lo que vamos a tocar en este punto. Rashi entonces nos dice, la bendición sacerdotal, que es Yevarejeja, Dios te bendiga, y Aer, haga Dios que su semblante brille, y Isa, alce Dios su semblante. Eso es lo que dice Rashi, que fue lo que dijo Aarón en este versículo. Nachmanides dice que aunque la bendición sacerdotal aparece más adelante en la Torá, en el libro de Bemidbar, capítulo 6, versículo 23 al 26, ya le había sido enseñada a Moshe, quien luego se la enseñó a Aarón. ¿Qué es lo que dice Bemidbar, capítulo 6, 23 en adelante? Dice, transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Diles, así deberán bendecir a los israelitas diciéndoles, me detengo acá a explicar, la bendición tan sagrada que se le da al pueblo no es lo que se le venga a la cabeza a Aarón o a Moshe o a los Kohanim, porque de pronto en el tratar de bendecir al pueblo terminamos diciendo cosas que no son. Entonces Dios aquí nos está enseñando que aún en las plegarias hay un orden y obviamente ese orden tiene que tener, o esas oraciones que se dicen en un momento específico, con una guía específica, y por eso leemos la bendición y bendecimos a nuestros hijos en Shabbat del Sidur. Y esas bendiciones, si ustedes las analizan, tienen un orden lógico, no son al garete. Si no se diera una organización en cuanto a cómo dirigirse a Dios y en cuanto a cómo bendecir, etcétera, etcétera, por miles de años el judaísmo hoy en día sería un balagán, sería un desorden, sería un circo. Dios dice, así lo van a hacer, no como se les ocurra a ustedes, sino lo harán así. ¿Cómo? En el siguiente versículo empieza a decir cómo. Que Hashem te bendiga y te proteja. Rashi nos enseña, nos bendiga qué, cómo, en qué, en tu patrimonio, ¿bien? Pero que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem te haga resplandecer su semblante para ti y te dote de gracia. Obviamente no es el centro de esta específica enseñanza porque estamos tratando de ver por qué fue que Aarón, según Rashi, fue lo que pronunció en estos versículos. El Baal Haturim nos da el siguiente dato y es que la bendición que hizo Aarón necesariamente está relacionada con las ofrendas que dice el versículo, porque dice, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Aarón descendió del altar de las ofrendas, donde ofreció la ofrenda Hatat, la ofrenda por pecado, de Het, la ofrenda Olá, es decir, la del todo quemada, y las ofrendas Shlamim, que son las ofrendas de paz. ¿Qué nos dice el Baal Haturim? Las tres bendiciones sacerdotales se corresponden con tres sacrificios que ofrendó Aarón. Dios te bendiga y te proteja, ¿de qué? Del pecado. La ofrenda Hatat alude a la ofrenda por pecado. ¿Por qué por pecado? Porque estamos hablando que el pueblo, aunque ya había sido perdonado en Yom Kippur por el tema del becerro de oro, de todas maneras se ofrendó para la inauguración del Mishkan esa ofrenda Hatat. Haga Dios que su semblante brille, se corresponde con el holocausto, o sea, con la ofrenda Olá, que
que el pueblo judío debe traer a Jerusalén cuando viene a ver la presencia divina en el templo, porque lo que finalmente se estaba esperando era que la presencia divina entrara, la Shejinah estuviera presente en el templo que estaba siendo inaugurado, en el Mishkan, y alce Dios su semblante y te conceda Shalom, corresponde con la ofrenda Shelamin, de paz. Entonces, ¿qué llevó a Rashi a concluir que Aarón impartió la especial bendición sacerdotal cuando la mitzvah de hacerlo, es decir, cuando el mandamiento de hacerlo todavía no había sido entregado a los sacerdotes? Dirán, como pudo decir, por ejemplo, el Mashkil de David, que la bendición sacerdotal sí aparece en Bemidbar más adelante, pero es que la Torah no está cronológicamente escrita. Y responden los demás estudiosos de la Torah: es verdad que la Torah no está escrita cronológicamente, pero sí hay segmentos en general de la Torah que fueron colocados cronológicamente. Por ejemplo, la creación está al comienzo de la Torá. Las leyes sobre pureza están en la mitad de la Torá, y las leyes sobre bendiciones, etcétera, muchas de ellas aparecen en el libro de Bemidbar. Sí hay un proceso cronológico, pero los hechos específicos no necesariamente están puestos cronológicamente. Ahora, Ramban dice, no, no necesariamente lo que se dijo ahí fue la oración sacerdotal. Rashi dice, sí, es la oración sacerdotal la que se dijo en este momento cuando dice, y los bendijo. Bien, ahora vamos a ver por qué lo dijo Rashi. Aarón claramente no realizó entonces el mandamiento de dar la bendición sacerdotal, porque en el plano de lo literal, este mandamiento aún no había sido entregado, ya lo explicamos. Más bien, la intención de Rashi aquí es que cuando Aarón deseó bendecir al pueblo judío, eligió el texto de la bendición sacerdotal porque era apropiado para esta ocasión en particular. En otras palabras, si bien el mandamiento, la mitzvah de realizar la bendición sacerdotal no había sido entregada todavía por Dios, sí es cierto que en tiempos anteriores los patriarcas habían realizado mandamientos que todavía no se les habían entregado. Y por ello es que Aarón eligió, no obstante, utilizar la fórmula de dicha bendición, incluso antes de que fuera entregada. ¿Eso dónde está? Esa observación la hace Rashi sobre el pasaje de Bereshit 26:5. Dice, Abraham obedeció mi voz cuando lo puse a prueba y guardó mi custodia. Dice Rashi, esto se refiere a los decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, como por ejemplo la prohibición de incesto entre parientes de segundo grado y los decretos rabínicos que prohíben determinados actos en Shabbat. La prohibición del incesto, ¿dónde está? Eso está en la Torá, que fue entregada en el Sinaí, mucho tiempo después de Abraham, donde se prohíbe la relación entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver, estudiar también en Bereshit Rabbah 94:3. La tradición rabínica afirma que los patriarcas cumplieron todas las leyes de la Torah. Es decir, los patriarcas, por ejemplo, guardaron Shabbat, y el Shabbat no había sido entregado todavía. Los patriarcas guardaron las festividades y todavía no había sido entregado. Incluso las que más tarde serían enunciadas por sabios posteriores, a pesar de que la Torá todavía no había sido dada al mundo. Ellos la cumplieron por medio de su propia comprensión profética. Entonces, para Rashi, este es un punto a sostener, porque Aarón, antes de que se le hubiera dado la bendición sacerdotal, fue que la dijo en este momento. No como una obligación, sino porque lo vio lógico decirlo en este momento. Ahora, el orden de la oración sacerdotal, etcétera, etcétera, es muy probable que Moshe se lo hubiera enseñado a Aarón, pero no era el momento todavía de expresar. Sin embargo, es un elemento a tener en cuenta y que mira Rashi. Ahora, contextualmente, históricamente hablando, estamos en el momento en que
Aarón recién había finalizado el servicio del octavo día. Estamos aquí en la Parashá Shmini. ¿Del octavo día de qué? Del octavo día de inauguración del Mishkan. Y todo el pueblo estaba ansioso por la conclusión, todas las ofrendas estaban listas. Aarón entonces en ese momento vio que era el momento preciso porque ya había completado finalmente todo el servicio en ese día, ¿sí? Le resultaba apropiado ofrecer una bendición. Ahora, una plegaria, que todas sus acciones tengan el efecto deseado, que la presencia divina, entonces ahora que ya se hicieron, que ya todo el templo está listo, que lo estamos inaugurando, que se hicieron las tres ofrendas en el altar, ahora qué falta, que la presencia divina entre y se tome como residencia el lugar santísimo. Entonces, Rashi escribió antes, pues, que el ingreso de la presencia divina al tabernáculo sería una señal de que Dios había perdonado al pueblo judío el haber hecho el tema del becerro de oro. Obviamente, Dios ya lo había perdonado en Yom Kippur anterior. Sin embargo, cuando el tabernáculo estuvo totalmente construido e inaugurado y la divina presencia seguía sin haber ingresado, parecía que Dios todavía no había perdonado plenamente al pueblo judío. Por eso es que todavía es que Aarón, parado en el altar, pronunció las palabras de la bendición sacerdotal, pidiendo a Dios que otorgara perdón completo al pueblo judío y que la divina presencia entrara al tabernáculo. Y era la labor de Aarón, pues Aarón había sido aquel que la había ofrendado ahí en el altar, como también había él mismo participado en el acto del becerro de oro. Por eso es que Aarón dice, Dios bendiga a quién, al pueblo, como el pueblo judío podía estar preguntándose cómo era que Aarón, el responsable de fabricar el becerro de oro, podía lograr expiación por este. Aarón recalcó, Dios te bendiga, es decir, que Dios mismo daría la bendición de expiación. Haga Dios que su semblante brille sobre ti, es decir, que el pueblo judío se ha visto favorablemente a los ojos de Dios y alce Dios su semblante. Rashi explica en este punto que él calme su ira. Por eso, en este contexto, Aarón estaba pidiendo a Dios que perdone al pueblo por hacer el becerro de oro. Luego viene la bendición que hace Aarón junto con Moshe, porque era necesario, pues la bendición de Aarón se relacionaba con el tema del que le concernía a él personalmente, es decir, la expiación por el becerro de oro. La bendición conjunta de Moshe y Aarón, sin embargo, era una bendición general a todo el pueblo judío, que todo su trabajo para construir el tabernáculo rinda su fruto. Por ello es que entonces Rashi nos explica esto, tomando entonces del contexto de la Torá elementos para poder decir, aquí bendijo por primera vez Aarón al pueblo. Bien, enseñanza para este pasaje.